acompañándote durante esta mañana aquí en el matinal Siempre Juntos para hablar de temas que a todos nos importan y nos afectan. Sí, todo lo que hay con el proceso constitucional, queremos entregar detalles, en qué consiste, cómo se va desarrollando y los que nos preocupa y nos ocupa, y obviamente queremos también que ustedes estén informados relacionados al cronograma de este proceso, cómo se ha ido desarrollando, qué fechas nos quedan y qué ocurre precisamente el próximo 7 de mayo. Como medio SUDEC también nos estamos preparando respecto a esas temáticas para que estén atentos y atentas a todas las plataformas, porque ya vamos a ir entregando la información necesaria para un voto informado, y queremos también entregar este cronograma electoral con la elección del Consejo Constitucional de este 2023, porque se vienen fechas importantes que hay que destacar respecto a todo lo que se está desarrollando durante este 2023. Así y tenemos. Vamos a partir entonces para ir reconociendo justamente los días y este cronograma electoral que nos va a ayudar a comprender de mejor manera todo lo que va a ir aconteciendo en esta actividad tan importante, ¿verdad?, para nuestro país. Partimos con el 7 de abril, ¿verdad?, donde ahí vamos a ir viendo detalles de lo que ocurre justamente. Se inicia el periodo de propaganda electoral en plazas, parques y espacios privados. Solo que ya se nos viene en prácticamente una semanita más, y ya pasamos al 15 de abril, donde se publica la nómina de vocales de mesa designados por las juntas electorales y locales de votación. Para el 17 de abril, del 17 al 19 de abril, plazo para excusarse por la designación de vocales de mesa ante las juntas electorales. Es súper importante eso de la excusa en caso de que no podamos ser vocales. Absolutamente. Seguimos con el 22 de abril con esta nómina de vocales de mesa y colegios escrutadores reemplazantes debido a quienes se excusaron en la fecha anterior, y vence el plazo para divulgar resultados de encuestas. Ya pasamos luego al 2 de mayo, donde se presenta la publicación de facsímil de las cédulas electorales. Y así prepararnos a lo que viene el próximo 7 de mayo. Queremos detallar esta temática con nuestros siguientes entrevistados: Susana Riquelme, quien es analista política, y Rodrigo Castillo, abogado acá de la Universidad de Concepción. Susana, un gusto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. También, Rodrigo, bueno, quien nos acompaña es Rodrigo Castillo, abogado de nuestra Universidad de Concepción, que también es un gusto poder hoy día tenerte en esta interesante entrevista. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ir aclarando temas y todo lo que significa, Susana, en esta temática, porque bueno, luego de lo ocurrido en septiembre del año pasado, se genera un nuevo proceso. Es importante ir aclarando esto porque quedan muchas dudas respecto a qué ocurre del 2019, las próximas elecciones y finalmente cuando ya gana el rechazo de la propuesta constitucional anterior y se genera este nuevo proceso. Bueno, como ustedes comentaban, ¿cierto? Ya hay un calendario de este nuevo proceso constituyente que se define a finales de diciembre, ¿cierto? Durante el mes de diciembre del 2022. Es importante, como tú señalabas, ¿cierto, Constanza?, poner en contexto que el proceso constituyente no parte hoy día, sino que es una segunda parte, ¿cierto?, de este proceso que inicia precisamente con las diferentes manifestaciones sociales que se desarrollan durante octubre en adelante del 2019, pero que también tienen un contexto histórico y se vienen arrastrando desde mucho antes. En ese contexto, ¿cierto?, recordar que el 15 de noviembre del 2019 se genera este acuerdo por la paz en el cual se establece una salida institucional, ¿cierto?, para esa crisis social. En ese sentido, se presenta y se abre el debate, ¿cierto?, para el primer proceso constituyente de una manera diferente, y donde se genera este primer plebiscito en el cual el 78%, más del 78% de la población que participó, ¿cierto?, aprueba que se cambie la Constitución vigente, y también, bueno, más de un 78% que este órgano constitucional sea electo 100% por la ciudadanía. A partir de allí, ¿cierto?, se genera todo este proceso que elegimos el 100% de los convencionales que estuvieron durante bastante tiempo trabajando, y, bueno, el plebiscito de salida nos muestra que la ciudadanía que participó, ¿cierto?, rechazó este texto constitucional propuesto por el órgano constituyente. Sin embargo, bajo el mandato y bajo la premisa que quienes participaron del primer plebiscito plantean que se necesita cambiar la Constitución, o sea, el resultado es rotundo, el 78% así lo plantea, es que se abre la necesidad de considerar nuevamente un segundo proceso. El punto es que tiene bastantes diferencias, ¿verdad?, sí, con el primer proceso constituyente, este segundo proceso constituyente. Y de ahí también surgen bastantes análisis y desafíos que pudiésemos realizar, pero sin duda lo más importante que
en primera instancia quisiera destacar es que hay una necesidad de cambiar la Constitución, ¿cierto? Constitución que está vigente desde un proceso que no fue legítimo, que no fue democrático, que data de tiempos de dictadura, por lo tanto, ahí sí podríamos señalar que hay un consenso y una necesidad y por eso también un apoyo transversal y fue tan rápido, ¿cierto?, en la discusión, la siguiente discusión que fue en el Congreso Nacional. También hay una distinción entre que el primer proceso es levantado desde la ciudadanía y este segundo, ¿cierto?, sí o sí tienen que hacerse cargo por lo que que comentaba, ¿cierto?, este 78%, pero claro, hay un cambio. Hoy día, ¿cierto?, son los partidos políticos principalmente los que están detrás de este nuevo proceso y ahí es un punto que pudiésemos analizar luego porque hay un cambio en la forma de levantar y de quienes están hoy día de cierta forma un poco más visibles en este proceso. Sí. Pero bueno. También preguntarte, Rodrigo, desde la vereda de lo que son las leyes, ¿de qué manera se establece una reforma que pueda entregar la apertura, ¿verdad?, de un nuevo proceso constitucional? Sí, justamente a partir del proceso que se señalaba, se genera este nuevo, primero, igual que la vez anterior, un acuerdo político que desemboca con posterioridad en una reforma constitucional que habilita la posibilidad de este nuevo proceso. Y a partir de este nuevo acuerdo que se denominó, ¿cierto?, el Acuerdo por Chile, permite, ¿cierto?, un acuerdo político en el Congreso que genere el quórum suficiente para impulsar este nuevo proceso que incorpora, ¿cierto?, nuevas disposiciones a partir del artículo 144 y siguientes de la Constitución. O sea, hoy el nuevo proceso constitucional es parte también de las disposiciones de la Constitución vigente y establece los procedimientos, los plazos y también a los órganos que van a ser los encargados de llevar adelante este nuevo proceso. El Consejo Constitucional, ¿cierto?, que es lo que vamos a elegir en la elección del 7 de mayo, establece también a la Comisión de Expertos que ya se encuentra actualmente trabajando a partir de inicios del mes de marzo, encargada de la redacción del anteproyecto sobre el cual va a trabajar este Consejo Constitucional y también un comité técnico de admisibilidad que se encarga de resolver algunas diferencias tanto de procedimiento como de algunos aspectos de fondo de la discusión a requerimiento de los otros dos órganos que participan en el debate. Todo este conjunto entonces de organismos y de procedimientos forman parte actualmente del texto constitucional y evidentemente todos los resultados que salgan de este proceso, el proyecto y también el plebiscito que está agendado de salida, el nuevo plebiscito de salida agendado para el mes de diciembre de este 2023, todo ello evidentemente forma parte de esta reforma y por lo tanto tiene plenos efectos jurídicos respecto de lo que vaya a decidirse por la ciudadanía al cabo de ese proceso. Sí, bueno, cómo se va desarrollando esto y hablar un poquito de los organismos, lo que tú señalabas, lo que vamos a votar también el próximo 7 de mayo y la idea de ir aclarando esto también porque uno entiende este agotamiento de la ciudadanía respecto a lo que se vio con el proceso anterior, con lo que significa y para muchos, y uno lo ve a través de redes sociales como un loop, como que vamos de nuevo con otro proceso y hay muchas personas que están desconectadas totalmente de esta situación por lo mismo. Ir aclarándolo y esta es la idea también de estar con académico acá de la Universidad de Concepción, de facilitar esa información respecto a lo que se nos viene porque estemos o no interesados, el próximo 7 de mayo tenemos que ir a estas elecciones. Sí, bueno, así es. Y aquí viene el desafío, ¿cierto? El desafío que nos plantea este nuevo proceso. Nos invita también a reflexionar, ¿cierto?, sobre el proceso anterior, cuáles fueron los elementos positivos y negativos de ese, a fin de no repetir aquello. Por supuesto que también está esta idea, o puede estar esta idea de que esta cierta fatiga electoral, claro, ¿verdad?, de nuevo ir a votar. Pero es importante involucrarnos y aquí es súper importante el rol que todas y todos tenemos en informar la relevancia de una constitución en nuestro país, de la relevancia de este cambio, ¿cierto? Porque todas las demandas sociales que en su momento estallaron en 2019 y que hoy día se mantienen, no son de hoy. Y se han agudizado. Se han agudizado, no son de hace un año, sino que tienen una larga data y tienen una raíz bastante profunda, ¿cierto? Y que hoy día tenemos una base constitucional que sustenta, ¿cierto? Y que es parte, por ejemplo, del Estado subsidiario, ¿sí? Por lo tanto, entender las implicancias y la relevancia de la Constitución que hoy tenemos en nuestro día a día y en nuestra calidad de vida, en la profundización o no de las desigualdades es fundamental para poder involucrarnos como ciudadanas y ciudadanos, ¿cierto? Y ser parte de este proceso, ¿ya? Yo creo que ahí también, por otro lado, todas y todos estamos llamados a ser
a ser partícipes del debate, ¿cierto? Y también a ir un poco más allá en términos de la participación ciudadana, que es el punto, yo creo, uno de los más débiles y relevantes, ¿cierto? Porque al ser un voto obligatorio, nos damos cuenta de que hay muchas personas que en procesos electorales anteriores, a partir del 2012 en adelante, están participando que antes no participaban. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo participar siempre cuando es quien levanta la mano, ¿cierto? Como en el curso, yo participo, pero hay quienes no lo hacen. Entonces, aquí es el punto importante, tratar de que los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso estén a cargo de diferentes instancias, como las universidades, que también es otro punto a abordar, y también de quiénes son los representantes, que ahora van a ser 50, en una cantidad bastante menor como lo fue en el proceso anterior, y también la responsabilidad que las personas que van a ser elegidas, ¿cierto?, tienen con esta participación ciudadana. O sea, no es solamente esa representatividad de ir y decir, bueno, voto una vez y después voto de nuevo. Hay un proceso en el cual, si la participación y la incidencia de las personas no se observa, no se ve, ¿cierto?, no va a dar legitimidad al proceso. Puede ser legítima desde el punto de vista legal, pero no desde la legitimidad que la ciudadanía puede entregar a un nuevo texto que efectivamente sientan parte de ellos y de ellas. Entonces eso implica conversaciones profundas, con perspectiva histórica, presente, pero también de largo plazo. Y eso es un debate súper importante que es necesario dar en todas las instancias posibles. Sí. Y justamente me sumo a esas palabras. ¿Cuál es la importancia hoy día de los medios de comunicación? Para que no haya una desinformación, sino todo lo contrario, para que haya un estudio a través de programas como este, para que la gente realmente pueda conocer las propuestas y llevarnos al mejor camino y no todo lo contrario. Claro, justamente de hecho como parte de la reforma que mencionábamos, se hace referencia justamente a que los reglamentos de trabajo de los organismos del proceso, especialmente del Consejo Constitucional, tienen que incorporar, y están mandatados a incorporar, mecanismos de participación ciudadana. Incorpora y hace referencia a las universidades en una redacción que esto ya es un comentario personal, creo que no fue la más adecuada porque centra el inicio, o por lo menos el impulso originario de esos mecanismos de participación en ciertas universidades de Santiago, ¿no? Pero mandata a aperturarla también a otras casas de estudio, y yo creo que en definitiva lo importante ahí de esos mecanismos de participación que vayan a establecerse, que señala incluso pueden incorporar entre otros mecanismos la iniciativa popular de norma, que fue algo que se discutió en el proceso anterior, ¿cierto? Uno puede debatir en torno a los resultados de la incidencia de esos mecanismos de participación ciudadana, pero en definitiva lo relevante es que justamente para darle esta legitimidad social al proceso, para que sea efectivamente una discusión que impacte de manera profunda, que yo creo hasta este minuto lamentablemente no se ha visto tan así, o hay un poco de desconexión por este agotamiento, por la desviación del debate respecto de otras materias que son igualmente importantes, pero que sacan un poco el centro de la discusión constitucional. Es sumamente relevante la existencia de estos mecanismos, la profundización de estos mecanismos, y lo que es también muy relevante, que todas las diferentes instituciones del país, como medios de comunicación, casas de estudio, organismos del Estado, no desde una perspectiva partisana, ¿cierto?, no desde la perspectiva de promover ciertas posiciones dentro del debate constitucional, pero sí desde la perspectiva de poder instalar la existencia de este proceso, las características y por sobre todo los impactos que este puede tener en las diferentes problemáticas sociales, en la resolución, en la discusión de los nuevos proyectos de ley, reformas, políticas públicas para las próximas décadas. Es crucial lo que se está discutiendo hoy en día. Justamente mencionaban, por ejemplo, como solo un tema, el tema del Estado subsidiario y el tipo de Estado. El proceso en sus bases, porque establece, a diferencia del proceso anterior, algunas bases de fondo, de contenidos del proyecto que debe contener, establece la figura del Estado social y democrático de derecho. Y hoy en día, la comisión experta, ¿cierto?, como parte de su trabajo de redacción del proyecto, uno de los debates más intensos que tiene justamente es el del carácter del Estado y de cómo se consolida esta figura del Estado social y democrático de derecho. Hay voces al interior, digamos, que están por generar una mixtura respecto de ciertas características, y ese tipo de cuestiones que efectivamente yo entiendo a la ciudadanía pueden parecerle muy lejanas, muy técnicas en el trasfondo, tienen impactos profundos en la manera de cómo se van a desarrollar las políticas públicas en materia de educación, de pensiones, de seguridad, en materia, ¿cierto?, de acceso a la vivienda. Todo ese tipo de cosas que impactan en el día a día de las personas pasan necesariamente por la discusión del tipo de Estado que queremos, y eso es lo que se está debatiendo. Sí, Rodrigo,
algo que tú indicabas y ocurría, por ejemplo, el 2019, recuerdo estas primeras conversaciones cuando hablábamos de constitución y que para muchos que no estamos ligados al área legal no teníamos idea y recuerdo de estas primeras conversaciones, precisamente una con Jaime Baza que nos acompañó acá en TVU y nos indicaba y nos trataba de explicar esto, no es la varita mágica y lo que se ha señalado en todo este proceso, pero cómo afecta directamente a las personas y de acuerdo al proceso anterior, también estos aciertos, estos errores, de esta cercanía de esta información, de hacer esto que es un poquito denso, que es un poquito ya, que hay que darle otra vuelta, para el común de la ciudadanía que diga, mira, si pasa esto, me afecta de esta manera y me va a afectar, claro, quizás no mañana, pasando ya el plebiscito de salida, pero sí 5 años, 10 años, porque como señalaba Susana, tenemos que verlo con lo que nos ha dejado el pasado, lo que nos ha dejado la historia reciente, pero también con mira de lo que significa nuestro futuro y de acuerdo, no solamente como algo nacional y local y todo lo que también está este discurso de descentralizar, sino qué está pasando a nivel internacional. Claro. Sí, justamente la relevancia de un proceso como este y por eso el nuevo intento también a partir de lo que ocurre en septiembre del año pasado. Y yo diría incluso, si uno lo ve en perspectiva reciente, podríamos hablar, y algunos hablan incluso de un tercer proceso, si recordamos, por ejemplo, que se llevó a cabo entre el 2016 y 2018 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es un intento que hay ya hace casi una década de generar esta discusión por el impacto que tiene en esas diferentes materias. Y efectivamente el proceso no va a desembocar en ningún caso en una varita mágica que resuelva los problemas, porque la Constitución no es eso se desarrolla después por el trabajo de las instituciones del Estado, por el desarrollo de políticas públicas, por legislaciones que habiliten eso, pero el marco dentro del cual se pueden llevar a cabo esas modificaciones, qué es lo que es admisible, qué no, qué rol asume el Estado, qué rol asume la sociedad, qué, digamos, qué derechos fundamentales se establecen, cuáles se pueden exigir, digamos, judicialmente, cuáles no, todas esas materias que impactan en el largo plazo en la vida de las personas, pasan por este tipo de discusiones y por este tipo de debates, y la resolución que se tome y evidentemente la composición, por ejemplo, que tenga el Consejo Constitucional en términos de poder adicionar nuevas propuestas de norma, de poder ir revisando el anteproyecto que se presente por la Comisión de Expertos, evidentemente que más allá de estas bases que le han dado cierto un marco general al proceso, van a poder determinar fuertemente lo que va a poder llevarse a cabo en los próximos años, y eso hay que tenerlo súper claro al momento de estar atento al proceso, de participar en la elección de mayo y de participar en la elección de fin de año cuando ya se defina en definitiva si es que va a estar a favor, porque ese es el nuevo concepto que utiliza el proceso, sí, a favor o en contra, ya no apruebo o rechazo, sino que a favor o en contra de la propuesta constitucional que vaya a presentarse. Hay algunos elementos del proceso que yo creo atentan, digamos, lamentablemente contra eso, como es por ejemplo los tiempos que se dieron a este nuevo proceso. Es un proceso muchísimo más reducido en términos de tiempo. Vamos a tener, digamos, dentro de un año todo el trabajo de todos estos órganos que decíamos, en lugar de un año el Consejo Constitucional va a sesionar por 5 meses, pero eso demanda evidentemente un compromiso mucho mayor de las instituciones del Estado y de la sociedad civil para poder comprometerse con la información y la participación activa de la ciudadanía. Sí. Susana, la idea también como matinal es acercar a la gente a temas como esto, que no los vean, ¿cierto?, tan alejados, porque justamente gracias a eso la gente no se informa, a la gente no le interesa y vota de manera como ganado, digamos, lo que vota la mayoría muchas veces. Entonces, lo que yo quiero saber hoy día es cuál es la importancia real de una Constitución que nos represente a todos, ¿no? Bueno, yo también creo que es súper importante y agradezco también la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre esto y que las personas estén mirando y se involucren. La importancia de la Constitución son principalmente las bases, ¿cierto?, de nuestro Estado, ¿sí?, las bases de las normas de convivencia, ¿cierto?, de nuestra ciudadanía, de las personas que componemos una sociedad democrática. En la Constitución, ¿cierto?, se definen las bases de nuestra institucionalidad pública, se definen cuáles van a ser, ¿cierto?, el abordaje de nuestros derechos sociales, ¿cierto?, de los derechos de las personas, se definen distintos órganos, ¿cierto?, se define también los principios que van a determinar, ¿sí?, el abordaje de las políticas públicas, por ejemplo, tal como lo señalaba, que tienen que ver esta distinción entre el Estado social democrático de derecho o el Estado subsidiario. Se definen principios tan importantes, por ejemplo, como nuestro régimen democrático, cómo se definen, ¿cierto?, los órganos políticos, etc. Y eso incide, todo el quehacer del Estado, toda esta norma constituyente, incide directamente en nuestro día a día, ¿ya? Tal como señalaba, ¿cierto?, la educación, la salud, los mecanismos democráticos de participación, la toma de decisiones de las personas, ¿cierto?, en las políticas mismas, en la acción del Estado,
en la presencia o no de este. Entonces, esa es la relevancia en hoy, pero también en adelante. Y aquí también yo quisiera señalar y destacar algunos temas que han sido, que fueron también relevantes durante todo este proceso. Estoy de acuerdo también, ¿cierto? También el intento de Michelle Bachelet, que fue también, digamos, sí, que quedó hasta ahí, pero que también tenía muchos elementos importantes, al igual que el proceso reciente. Por ejemplo, temas de género, la paridad de género como parte de nuestro sistema democrático y como parte transversal, ¿cierto?, de la composición de los diferentes órganos. Eso es algo que ya hemos dicho bastante y que no hay retroceso ante ello, ¿sí? La descentralización. La descentralización es un tema sentido, ¿cierto?, de quienes habitamos, ¿cierto?, Chile. Sabemos las grandes desigualdades que hay, la inequidad territorial, que además lo observamos precisamente en temas como la participación ciudadana. No es lo mismo estar en un lugar que en otro, no es lo mismo tener mayor o menor acceso. El cuidado del medio ambiente creo que es otro eje fundamental, ¿cierto?, que también tiene una perspectiva de futuro, ¿cierto? Hemos sido testigos recientes, ¿cierto?, de los incendios que han ocurrido en nuestra zona, sí, y parte de ello también es parte del modelo que está hoy día en nuestras bases constitucionales. O sea, hay una constitución que permite el desarrollo de ciertas acciones políticas y que inciden así de directo en nuestra vida cotidiana, cómo entendemos la salud, cómo entendemos la educación, etcétera. Por eso es tan importante que, bueno, por una parte no olvidar estos temas que son la base, ¿cierto?, que son principalmente las grandes demandas de las personas, como también las pensiones, ¿no?, como también mirar hacia el futuro, cómo entendemos a las personas mayores, ¿cierto?, y cómo hacemos también para que haya una participación efectiva e incidente. Y aquí, precisamente, aquí hay una tensión, ¿cierto?, que quisiera dejar, que también lo estaba señalando acá, ¿cierto?, que tiene que ver con quienes están a cargo de llevar adelante la participación ciudadana, ¿cierto? Han quedado en esta coordinación la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, que ambas están en Santiago. Entonces ahí hay una gran, pequeña, no sé, dicotomía con la demanda de descentralización. Entonces aquí lo que viene en adelante es súper importante, ¿cierto?, para ver cómo nos involucramos, pero ese involucramiento, cómo se genera, ¿verdad?, en todos los territorios. Sí, porque ahí es complejo y ahí también, de nuevo, mirar en perspectiva territorial, pero también mirar en perspectiva de género esa participación ciudadana, porque no es lo mismo participar si tengo trabajo hasta muy tarde, o sea, que en el fondo todas las situaciones que pueden incluso desincentivar la participación, como el agotamiento, el cansancio post-trabajo, la pobreza del tiempo, ¿verdad?, sí, también tienen mucho que ver con nuestro modelo, y ese modelo que hoy día tenemos en Chile está sustentado en la Constitución vigente, que necesitamos cambiar. Bueno, y por eso es una temática que vamos a seguir abordando, y respecto también a lo que va a ocurrir el próximo 7 de mayo con estas elecciones del Consejo Constitucional, y por qué es tan relevante, además, porque son más de 15 millones las personas habilitadas para sufragar, y lo relevante de estas instancias. Y Susana, para ir finalizando, y algo que señalaba Rodrigo anteriormente, ¿cuánto al tiempo acotado? Y tú dejabas ahí también en un comentario anterior, también es menos personas, lo que significa, y esos desafíos en torno a estas cosas que podemos ir destacando de quizá el proceso con Michelle Bachelet en su segundo mandato, lo que se vivió en el proceso anterior, y también ese termómetro ciudadano, porque como tú indicabas, los ejes o los focos centrales no han variado de acuerdo a las demandas sociales que veíamos en octubre del 2019 en adelante, donde veíamos las pancartas relacionadas al agua, al medio ambiente, pensiones, educación, salud, que son como los grandes focos, y de ahí vamos desmenuzando las otras cosas que van saliendo a través de esos grandes ejes. Pero en general, ese trabajo, lo que está pasando con este agotamiento también de la ciudadanía, que uno lo entiende de una u otra manera, y por eso la idea de hacer esto que mucho más ameno y más cercano, con estos tiempos tan acotados, y también con la elección de las personas, y ahí es donde cumplimos el rol como ciudadanos y ciudadanas para el próximo 7 de mayo, también elegir a quienes nos representen, ya que en esta oportunidad no va a ser, ya no fue el 100% de elegidos por la ciudadanía. Sí, claro, o sea, es súper complejo. Yo también estoy de acuerdo con que genera una tensión, porque los procesos de este tipo son largos, ¿sí? Requieren mucha participación, requieren discusiones profundas y no necesariamente algo tan rápido. Por eso es importante recoger experiencia del proceso anterior, las discusiones de los procesos anteriores, porque también hubo bastante participación. Por supuesto que no fue la necesaria para poder encantar a la ciudadanía con ese texto, que en muchos de sus apartados, muchos la verdad, eran bastante beneficiosos, ¿cierto?, para mirar a Chile hacia el futuro.
Pero, sin embargo, todo lo que hoy día se discuta y hacia dónde apunte, yo creo que ahí definitivamente cumplimos un rol, ustedes, los medios de comunicación, ¿cierto?, en términos de informar. Yo creo que hay un debate también en torno a los fake news, hay un debate en torno a las polémicas que se ensalzaron durante el proceso anterior. Yo creo que ahí la responsabilidad es de todas y todos, ¿cierto? De, en ese caso, se llamaba especialmente a irnos a lo importante, ya a no banalizar, a no caricaturizar, ¿cierto? Porque eso es lo que desgasta, totalmente. Eso es lo que aburre a muchas personas, en parte, ¿cierto? Porque no es solo eso, es mucho más, no puedo culpar a un solo punto. Esto es multidimensional, ¿cierto? Y, por supuesto, la idea también de que participemos las universidades regionales del debate, pero también haciendo este proceso descentralizado dentro de las regiones. Yo creo que ahí es súper importante. O sea, hay muchos mecanismos, instancias, vamos a tener que estar presentes. Y aquí, bueno, no sé si va a haber otra pregunta, porque quisiera señalar algunas cosas relevantes que desde el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad estamos desarrollando. Una de ellas es que precisamente este 5 de abril va a participar junto a nosotros en el auditorio de nuestra facultad Claudia Hayes, que es una de las encargadas, ¿cierto?, de estar, que es parte, digamos, de estas comisiones que están elaborando los mecanismos de participación ciudadana. Ella va a estar conversando con nosotros en la clase magistral de nuestra carrera. Y claro, es importante porque hay iniciativas populares de normas, ¿cierto? Hay mecanismos de participación territorial, diferentes instancias que podemos conversar con consultas ciudadanas, entonces es la oportunidad. Y por otro lado también dentro de los debates, por ejemplo, que pudiésemos aprovechar la instancia es en el Congreso de Gobierno Abierto, que se va a desarrollar a fines de este mes, entre el 26 y el 28 de abril. Todavía hay inscripciones para quienes quieran participar, porque son de los temas también, ¿cierto?, importantes y necesarios de abordar en esta Constitución. La transparencia, la probidad también es importante. Cómo enfrentamos la corrupción, cómo también habían elementos en el proceso anterior que eran bastante claros y contundentes en eso. Cómo relevar la función pública, el rol del Estado, ¿cierto? Entonces, todos estos temas que pareciera que son tan densos, es importante que las personas vean cómo van a incidir en su vida cotidiana. Sí, Rodrigo, un mensaje final para aquellas personas a tomarse todo este proceso que es tan importante para nuestro país con seriedad, no caricaturizar, ¿verdad? Ojalá que no hayan polémicas, que no hayan problemas, que lo único que finalmente hacen es empañar un proceso como este. Sí, justamente yo creo que ese llamado es transversal a toda la ciudadanía, a todos los sectores políticos y a todas las instituciones que tienen un rol fundamental en que este proceso llegue a buen puerto, que se den las discusiones de fondo que tienen que presentarse. Mencionábamos algunas, pero hay muchas otras que se van a seguir produciendo y que tienen impacto directo en lo que va a ser la vida de las próximas generaciones en nuestro país. Mencionaban recién el problema de los incendios, justamente, que está vinculado a todos los problemas relacionados a la crisis ambiental, ¿cierto?, al cambio climático, que son procesos que lamentablemente, y lo que nos dice hoy la ciencia, van a seguir profundizándose en las próximas décadas, lamentablemente, y que requieren una acción decidida por parte del Estado, por parte de los sistemas políticos para poder procesar las respuestas a ese tipo de sistemas. Hay un consenso, ya se decía antes, que el ordenamiento actual no dio, digamos, las características para poder enfrentar esos nuevos procesos. Hoy día estamos con la oportunidad, y pensamos algunos, en mi caso, la última oportunidad quizás que tengamos en mucho tiempo para poder dar esas discusiones y generar la Constitución que sirva para el Chile de los próximos 50, 60 o 70 años, que pueda enfrentar esos procesos que hoy día va a enfrentar el mundo, que dice en relación con justamente los procesos ambientales, sociales, etcétera, y que nos van a permitir, en definitiva, llevar a cabo una sana convivencia democrática durante las próximas décadas, que es algo que ha costado mucho construir en nuestro país y que tenemos que cuidar, pero no solo cuidar, sino que potenciar en las próximas décadas. Ese yo creo que es el mensaje, a tomarse en serio este proceso. Yo sé que a veces en muchas ocasiones cuesta ubicarse dentro de los cronogramas, conceptos nuevos, con el poco tiempo, pero hagamos el esfuerzo todos y todas, y sobre todo las instituciones a cargo de guiar estos procesos a la ciudadanía, a los referentes que tienen en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil y dentro del propio Estado, para poder guiar en el fondo estas discusiones y hacerlo cada vez más participativo el proceso. Sí, entre consejos, comité, todo se va ahí mezclando un poquito, y esa es la idea ahí
ir tratando de acercar estas temáticas. Susana, Rodrigo, un gusto y esperar tener la oportunidad de conversar nuevamente y ir profundizando también de cómo se va desarrollando toda esta instancia. Súper, muchas gracias por la invitación. Queremos gracias. seguir, ¿verdad?, desarrollando temas que son tan trascendentales para construir, ¿verdad?, un mejor país. Así que como medio de comunicación vamos a seguir muy atentos a todo lo que se venga.